¿cómo están? Yo soy Geraldine Manjarres y les doy la bienvenida al primer episodio de este podcast feminista. Voz Lila. Porque lila es el color del feminismo. En este podcast encontrarás información sobre el feminismo en Latinoamérica. Hablaremos de algunos países latinos y mujeres que lograron hacer grandes cambios, comenzando con México. Más adelante tendremos una invitada que nos regalará una entrevista, así que no te vayas. Para ponerles en contexto, hablemos principalmente de lo que es el feminismo. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres, que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas y cambiar la sociedad. El feminismo desde sus orígenes ha planteado la necesidad de transformar las estructuras de dominación y el orden patriarcal. Sus reflexiones y propuestas políticas han estado comprometidas con la transformación de las relaciones de poder que éstas sustentan. ¿Pero cómo llega el feminismo a Latinoamérica? En la segunda mitad del siglo XIX, algunas mujeres iniciaron en ciertos países de América Latina las primeras luchas a favor de los derechos políticos. Florecieron en América Latina, Centroamérica y el Caribe con reivindicaciones sufragistas y feministas en los últimos años del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. La tendencia a nivel Latinoamérica respecto a movimientos feministas surge en Argentina, Brasil y Chile. De ahí a finales del siglo XIX, mujeres mexicanas, brasileñas, argentinas y venezolanas de los sectores acomodados urbanos se reunieron para publicar periódicos en los que explayaban sus ideas acerca de qué eran con respecto a los hombres. Daban a conocer sus cuentos y poemas, compartían noticias sobre modas y modales. Actualmente en México nos encontramos con diversos movimientos que reflejan el hartazgo social de nosotras las mujeres. En México, el feminismo se origina a finales del siglo XIX y principios del XX, debido a las desventajas sociales que vivían las mujeres. Es en Yucatán donde surge el primer movimiento feminista que buscaba reivindicar temas educativos y sociales. A continuación te voy a presentar la historia de otra mujer que hizo grandes cambios en el sistema educativo y en la vida de muchas mujeres a finales del siglo XIX. Ella es Rita Cetina Gutiérrez. Rita nació en la ciudad de Mérida el 22 de mayo de 1846. Rita escribía poesía y era excelente oradora. Fue gracias a su buena preparación e inteligencia que tuvo el título de profesora de enseñanza primaria y superior por el Consejo de Instrucción del Estado. La innovadora Rita tuvo la idea de crear una sociedad formada por 3 instituciones, una revista y 2 escuelas, la de Bellas Artes para señoritas de sociedad y la de enseñanza para niñas de escasos recursos, a las cuales nombró La Siempre Viva. El 7 de mayo de 1870 fue publicado el primer número de la revista, la primera en el país, cuyas colaboradoras eran únicamente mujeres, que abarcaban temas como la educación, las artes y los derechos de la mujer. 2 años después, en 1872, el general Francisco Cantón Rosado protagonizó un golpe de estado en Yucatán, provocando el cierre de la revista. En 1877 fue nombrada directora del recién creado Instituto Literario de Niñas del Estado, cargo que ejerció durante 2 años. Al cabo de los primeros años en el instituto, retornó a sus escuelas como directora, mismas que estuvieron en fundación durante 8 años. En 1886, La Siempre Viva cerró sus puertas y nuevamente Rita aceptó el puesto de directora del Instituto de Niñas, del que se retiró definitivamente tras 16 años de trabajo ininterrumpido. Al cabo de los 2 primeros años en el instituto, retornó a sus escuelas como directora, mismas que estuvieron en función durante 8 años. Después de su retiro, Rita no recibió remuneración alguna por los años en el Instituto de Niñas. En aquella época no existía la figura de la jubilación. El gobierno de Olegario Molina le ofreció tan solo 100 pesos como compensación por su trabajo al servicio del Estado. Para 1908, cuando Rita tenía 62, falleció en medio de la pobreza. ¡Qué gran mujer fue Rita!, ¿no creen? Lástima que no se le pagó por todo lo que ella les ofreció a las mujeres de su época, aunque gracias a ella, tiempo después, muchas otras pudieron incluso liderar movimientos feministas en Yucatán. En el capítulo de hoy tendremos una invitada que nos hizo el honor de regalarnos una entrevista. Ella es Rosa María Torres Bustillos, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenida. ¿Se considera feminista? Muchas gracias, Geraldine. Un gusto estar aquí colaborando. Yo me presento, soy Rosa María Torres Bustillos. Inicié en este proyecto educativo hace 20 años. Estamos por cumplir 21. Y bueno, pues sí me considero feminista. Mi trayectoria como docente me ha formado, me he encontrado con ese movimiento, con esa lucha y con esa metodología de investigación que es el feminismo. ¿El feminismo siempre ha estado presente en su vida o llegó después? Yo creo que estuvo presente desde muy niña. Yo tengo una tía que perteneció, digamos, a la
o la feminista de los años 70. Es una tía que me influenció muchísimo en mi forma de pensar, para bien, ¿no? Yo la admiraba muchísimo y comparaba con mi mamá, que sí era una mujer más tradicional. Eso fue un primer momento. Después en la universidad se hablaba muy poco en los años 90 del feminismo, pero sí, con mis compañeras armamos nuestro movimiento porque sentíamos que los hombres, yo estudié comunicación social en la UAM Xochimilco, y sentíamos que los hombres tomaban muchas iniciativas sin consultarnos, muchas, siempre tenían dirección, siempre usaban la cámara, siempre grababan y nos empezamos a quejar. Y logramos ahí como una reflexión mediana sobre los estudiantes y la equidad y la participación de hombres y mujeres como estudiantes de comunicología. Bueno, y el tercer momento yo lo identifico, pues sí, aquí en la universidad, te digo, como en mi labor como docente, pero en una situación personal que me marcó mucho, que fue el asesinato de mi hermana Raquel Torres Pavón. Ella fue asesinada en Puebla en el año 2015 y a partir de ello, no demasiado, pero sí siento que milité un poquito más en movimientos, trabajé mucho más en investigación y en formación mía y de estudiantes con la perspectiva de género. Quisiera saber un poco sobre su percepción del feminismo y de qué va. Te decía que está el asunto de desde lo cotidiano, ¿no? La perspectiva de género implica reflexionar, observar sobre cómo son las relaciones hombres-mujeres en lo cotidiano, pero también, digamos, en las instituciones y en otros campos sociales, y cómo se hace la investigación sobre esto, ¿no? Está vinculado con derechos humanos, obviamente. Pero en los últimos años lo que yo veo es como está tan vinculado al fenómeno de la violencia contra las mujeres y como México es un país, en América Latina, donde se están visibilizando los 10, 11 feminicidios que hay al día, pues esto ha modificado también tanto la investigación social como los colectivos y el activismo en México, en Argentina, en toda América Latina se ha modificado. Entonces, lo que yo veo, para mí el feminismo en este momento tiene una agenda muy diversa, desgraciadamente, porque sí, construir unidad es importante, pero por otro lado está bien que haya tantos tipos de feminismo, que haya un diálogo. Y por supuesto que a mí me encanta el feminismo actual, admiro a las morritas, me encanta su valentía, he marchado con ellas en varios momentos, tienen otra visión de las cosas, hay cosas con las que no coincido. Yo no estoy con el grupo, por ejemplo, que no incluye a las mujeres trans en sus agendas y sin embargo entiendo que se separa porque hay que visibilizar desde distintos frentes las problemáticas, pero a mí me gustaría que además de la diversidad se construyera unidad, que sí la veo, por ejemplo, en el movimiento para visibilizar el tema del aborto. Justo en esta semana se despenaliza la práctica del aborto en Guerrero, ya van varios estados, en Oaxaca y otros estados de la República, y me parece que ahí la agenda feminista ha sido muy clara, muy contundente en empujar ese tema que es tan importante, porque el feminismo nace y se mantiene así. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta nueva ola del feminismo que ha llevado a las mujeres a las calles a reclamar por sus derechos? Eso te decía que admiro, creo que hay muchas generaciones de mujeres marchando en la calle, ¿no? Desde Marta Lamas y Marcela Lagarde, que son como la generación más antigua, la segunda generación donde yo me incluiría de alguna manera, yo y todas mis compañeras que ahora están desarrollando una profesión, muchas profesoras aquí en la UACM, y las morritas, ¿no? Chicas de tu edad, ¿no? Chicas de 18, 20 años, muy combativas, valientes. Yo creo que los medios obviamente han hecho un trabajo de criminalización, de deslegitimación del movimiento, y sin embargo a mí me queda clarísimo que por ahí va el asunto. Ellas tienen mucha energía, me parece que participan en las agendas de distintas colectivas, ¿no? Visibilizando la cuerpa, como ellas dicen, que es muy importante, los derechos de las mujeres, el cuerpo, los derechos reproductivos. Hay muchos elementos que ellas impulsan y pues solo podría decir eso, admiración. Durante los años
que ha sido profesora, ¿ha notado alguna evolución entre el alumnado de los diferentes periodos con los que ha trabajado? Sí, por supuesto que sí. Al principio había muy poca referencia al movimiento feminista en nuestra ciudad, muy poco. Recuerdo haber dirigido una tesis de una chica que trabajaba sobre el aborto y era muy católica y estaba totalmente conflictuada con el tema. Y me acuerdo que le dije, tienes que acercarte al colectivo que se llama Cristianas por el Derecho a Decidir, y no lo podía creer. Ella me abría unos ojos enormes, les decía, hay un grupo cristiano que está por el derecho a decidir por la interrupción del embarazo. No pudo concluir, no pudo, el jaloneo fue tan fuerte entre su origen, ¿no?, su creencia católica y lo que tenía que escribir, que no pudo concluir. Pero lo que sí te quisiera decir es que hace un año que yo doy análisis cultural, donde se revisan varias categorías de análisis y entre ellas género. Y hace un año que estábamos trabajando a distancia, me encantó que dos estudiantes, vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué se ataca tanto a las mujeres que intervinieron el monumento a la independencia y que se dice que es vandalismo y no sé qué? Vamos a hablar de eso. Y una chica me dice, maestra, es que sí, por supuesto que estoy en desacuerdo, no es vandalismo, se llama intervención iconoclasta. Y yo así, feliz, orgullosa de su respuesta y de la precisión con la que estaba nombrando el fenómeno. Entonces sí hay cambios, porque la agenda en la sociedad ha cambiado. Y sin embargo debo reconocer con mucha vergüenza que el plan de estudios de la carrera no se ha modificado. En reuniones de academia hemos dicho que el feminismo, los estudios de género y demás deberían ser una línea transversal a toda la carrera, y no, nada más. Ahora sí que algunas maestras incorporamos, y hay maestros que nunca han incorporado el feminismo en sus planes de estudio, en sus programas, más bien en su trabajo en el aula. ¿Cuáles son para usted los desafíos de ejercer una docencia feminista en el sistema educativo mexicano? Enormes. Como te digo, es una sociedad conservadora, ¿no?, donde la iglesia tiene una presencia definitiva, y sin embargo es un desafío que me encanta retomar, ¿no? En aula pasan algunas cosas y mucho pasa también aquí en las asesorías y en el trabajo de tutoría, ¿no? Las estudiantes no se atreven a decir cosas en el salón, las impulso a que hablen, a que participen, porque por supuesto traen una idea de que calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y sin embargo, en este espacio de asesoría y tutoría he encontrado pues muchos ejemplos, muchos casos, mujeres que ya están descubriendo cosas terribles de sus vidas y que quieren cambiarlo, y mujeres que tampoco se han dado cuenta que desde su familia hay abusos, hay violencia contra las mujeres, hay violencia pues terrible, ¿no? Es todo un desafío. ¿Usted cree que en las escuelas deberían de implementar algún tipo de material o taller o trabajo obligatorio para que los alumnos y alumnas conozcan más a fondo sobre este tema? Sí, más que trabajo obligatorio, tiene que ser parte del plan de estudios de la carrera. Tiene que ser. Ya nos tardamos. No sé cómo lo vamos a hacer. Estamos haciendo trabajo de modificación, pero en esta universidad todo es muy lento. Pero sí te puedo decir que hay diplomados en esta universidad que están programándose y que ya tienen una línea feminista clara. Y bueno, tenemos ya un diplomado de feminismo en América Latina que lleva varios años llevándose a cabo. Coordinan Samantha Zaragoza, Mariana Berlanga, etcétera. Y bueno, eso es un orgullo. Pero tenemos mucho todavía por andar. ¿Se siguen reproduciendo los estereotipos de género tradicionales en las aulas? ¿De qué manera? Sí, sin duda. Mira, yo trato de visibilizarlo. Es difícil para mí. Hoy, por ejemplo, cerré un curso de análisis cultural. Nos sentamos todos en círculo. Y sí, te digo, de antemano, los hombres se animan más a hablar y a participar. Cuando hay trabajo en equipo, ¿no? Si yo le digo, solo va a exponer una persona en vez de los 4, el hombre toma la palabra muchas veces. Hay cosas que las mujeres estudiantes les cuesta mucho trabajo autorizarse a decir. Y hoy, por ejemplo, hicieron un trabajo de campo, tenían que ir a algún lugar a descubrir cuáles son las culturas juveniles que hay en la ciudad, y unas chicas iban a ir a donde está el indio Chimali a escuchar algo sobre rap y poesía, y fue una chica con su hermano, y a las otras 2 no les dieron permiso porque fue la semana en la que ocurrió lo de Devani. Y entonces me dijeron las 2, no fuimos, entonces investigamos desde nuestra casa por internet, pero no nos dieron permiso de salir. Eso es una diferencia. Ese es un punto rojo, ¿no? En esta ciudad hay mucha violencia en todo el país. Entonces eso ya nos pone en una situación diferente para hacer trabajo de campo, por ejemplo. Ante su perspectiva
perspectiva, ¿es posible revertir la naturalización de conductas machistas desde las aulas? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay varias maneras de intervenir, ¿no? Lo teórico, las actitudes, las habilidades. No sé, por ejemplo, el número de estudiantes a veces sí, muchas veces noto que hay más mujeres que hombres, porque las mujeres hacen mucho trabajo en casa, trabajo no remunerado, ¿sí? O, trabajo en la papelería de mi mamá o le ayudo a mi papá con esa cosa. Entonces pueden escaparse y ordenar sus horarios para venir, y los hombres tienen más trabajo remunerado con horarios fijos. Entonces a veces por eso hay más mujeres en el aula, eso me encanta. Pero por otro lado, sí, en casa a veces no se valida tanto la formación de ellas, o a veces pues sí me titulo, pero ¿para qué? ¿No? El ejercer un empleo asociado a la comunicación, creo que a veces les cuesta más trabajo a ellas que a ellos, y sin embargo veo lo que hacen en fotografía, por ejemplo, masivo, que es maravilloso, y ahí sí siento que los dos, hombres y mujeres, están participando por igual. No sé, como que de pronto no tengo tampoco los datos en la mano, ¿no? Son apenas observaciones o percepciones que de pronto registro, ¿no? ¿Por qué cree que algunos profesores y profesoras evitan tocar estos temas en las aulas? Porque no han trabajado ellos mismos con su postura respecto al feminismo. Hay profesores que no reconocen al feminismo ni como movimiento social ni como perspectiva de investigación. Entonces, pues, ¿cómo lo van a mencionar? Ahora, hay quienes sí lo reconocen, pero no lo pueden incorporar a su trabajo de docencia, porque tampoco han hecho una revisión profunda y porque esta universidad pues no le está dando el peso que debería darle a la formación. Nosotros tendríamos que estar formados con esa perspectiva de género. Y también, por ejemplo, en asuntos de salud, ahora que regresamos de la pandemia, nosotros como tutores deberíamos también tener una formación, una sensibilización a los temas de salud mental, porque las mujeres sí pueden decir he estado deprimida y he estado llorando y se lo cuentan a alguien, y los hombres se guardan lo más que puedan todas sus emociones. Eso también tendríamos que revisarlo. ¿Cómo visualiza el futuro en relación hacia el movimiento de la igualdad? Mira, es todo un debate, porque algunos no hablan de igualdad, sino de equidad. Y yo me siento convocada y me siento, ¿cómo decirlo?, interesada en lo que proponen las feministas comunitarias. A mí me gusta, tuvimos aquí a Julieta Paredes una vez, y me encantó lo que ella es boliviana, igual que Adriana Kusikansky. Me gusta mucho cómo trabajan, cómo entienden ellas el patriarcado, que un poco lo entienden como desde el feminismo interseccional, que tendría que ver no solo con ser mujeres y hombres y cómo nos vinculamos, sino con otras categorías, ¿no? La raza, la clase social, el capitalismo, porque el capitalismo y el maltrato hacia las mujeres tiene vinculación. De hecho, inicia al mismo tiempo. Eso lo dice Silvia Federici. Entonces, me siento convocada por esa propuesta, te digo, de feminismo interseccional desde Angela Davis, y también desde lo que hacen estas mujeres maravillosas en Bolivia, Perú. Eso, la reflexión es cómo somos esclavizados, hombres y mujeres, sí, pero cómo los hombres, además, en la familia, ¿no?, maltratan, abusan y usan un espacio de privilegio en las familias y en las comunidades. Entonces, a mí me gusta esa línea de trabajo. Te digo, aunque no soy investigadora del tema, trato de incorporar eso a mis clases, a la reflexión de mis cursos. Muchas gracias por el espacio y por su tiempo. Fue un honor para mí tenerla en mi primer capítulo de esta serie de podcast. Gracias, Geraldine. Un gusto para mí volverte a ver y pues un privilegio poder participar en este inicio de esta serie de podcast y abrir un diálogo en la comunidad y platicar de estos temas a todos los niveles, en los pasillos, en las aulas, en los cubículos. Es importantísimo que construyamos una agenda de trabajo y una manera de formarnos y de entender cuáles son los retos de nosotros universitarios frente al feminismo de estos últimos años. Gracias. Así concluimos con este capítulo. Espero te haya gustado muchísimo y puedas sintonizarnos en el próximo episodio. Yo soy Geraldine Manjarres y esto fue Voz Lila. Hasta la próxima.